Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor José González de la Universidad Católica Andrés Bello a propósito de la independencia o la posible independencia de Cataluña y los aspectos filosóficos y jurídicos de los proyectos secesionistas. José, tú decías que en la selección de la lengua oficial en la educación pública, en las televisoras, etcétera, pues habría que bailar al son de las mayorías. Y yo te pregunto, en el caso, por ejemplo, de que la inmigración mexicana o hispanoamericana continúe su ritmo acrecentado en Estados Unidos y eventualmente la lengua castellana casi llegue a la misma proporción que la lengua inglesa en Estados Unidos, pues entonces, bajo tu criterio que has venido manejando, pareciera que la educación pública norteamericana tendría que ser bilingüe y que los documentos oficiales tendrían que ser bilingües. ¿Esa es tu postura? No, fíjate, primero yo no soy amigo de la educación pública, pero si existe la educación pública, por lo menos tiene que haber opciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la dirigencia catalana le teme a darle la libertad a los ciudadanos que viven en Cataluña de escoger esa lengua? Yo creo, por ejemplo, que si tú le dieras esa libertad a los inmigrantes en Estados Unidos, pues todos seleccionarían la educación en inglés. ¿Por qué? Porque independientemente de sus raíces hispanas, la utilidad del inglés, la relevancia del inglés en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos es incuestionable. Si nosotros hacemos aquí en Venezuela esfuerzos porque nuestros hijos hablen inglés, imagínate un mexicano o un venezolano que va a vivir con sus hijos pequeños en Estados Unidos. La utilidad del inglés pues está allí. Y si es un colegio privado, pues selecciona lo que tú quieras. Hay algo importante que poca gente sabe. El gobierno federal en los Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Pues los documentos son en inglés porque naturalmente son en inglés, pero no hay una lengua oficial. Por supuesto hay distorsiones como lo que sucede en California, donde tú puedes tomar el test para obtener la licencia de conducir, y cuando ves los formularios hay aproximadamente más de 70 idiomas, porque le quieren garantizar a la totalidad de las personas el derecho a hacerlo en su propia lengua. Bueno, y eso es una distorsión más grave. Pero ¿por qué esta dirigencia le teme a esa libre elección? Le teme porque la construcción del proceso de secesión, o la construcción de la nación catalana, como ellos lo han llamado, pasa por el idioma, pasa por cambiar la lengua materna de los habitantes de Cataluña. Ellos no están dispuestos, o no han estado dispuestos a tolerar la pluralidad. No han estado dispuestos a que en Cataluña el 50% de las personas tengan como lengua materna el castellano y estudien en castellano como primera lengua y en el catalán como segunda lengua, y la otra mitad lo contrario, porque dicen que eso crea fraccionamiento, que eso crea divisiones. O sea, ellos no creen en la pluralidad. Su proyecto es homogeneizar a la sociedad catalana y han sido exitosos en eso, porque el que plantee lo otro es excluido y es rechazado. Entonces, ese es el problema. Y si esa élite ha sido capaz de hacer eso bajo la tutela del Estado Central Español, bueno, yo tengo un gran temor de qué serían capaces de hacer mandando, digamos, como Estado independiente. Ese es el temor. Si la secesión, como te digo, no fuera de Cataluña, sino de Asturias, o si la secesión no la comandara personas cuyos valores están en el nacionalismo, sino, por ejemplo, en el republicanismo. Si la causa de la secesión catalana fuera que ellos no quieren estar en una monarquía, sino que quieren ser una república, y esa fuera la causa, el motivo, y no tuvieran estos elementos identitarios, probablemente yo sería un simpatizante de la secesión catalana, porque creo que Cataluña en muchas cosas es mejor que el resto de España, en algunas no. Claro, pero el asunto de la represión lingüística que nos vienes comentando, hay gente que dirá, bueno, pero esto tiene muchos niveles de grado. El mero hecho de que el Estado no quiera dar oportunidad de educación bilingüe, eso es muy distinto a prohibir hablar una lengua en una plaza pública, como sí ocurría en la dictadura de Franco con las regiones del Euskadi y precisamente Cataluña. Entonces supongo que varios promotores de la independencia secesionista dirán, bueno, nosotros tenemos el derecho sencillamente de seleccionar unas lenguas para asuntos oficiales públicos, pero en el ámbito privado la gente puede seguir hablando la lengua que quiera, e incluso en una plaza también. O sea, no va a llegar un policía a impedirle a dos ciudadanos comunicarse en castellano, sencillamente que para redactar un documento o para recibir un título de bachiller tiene que hacerlo en la lengua oficial del Estado. ¿Qué respondes a eso? Bueno, imagínate que yo viviera en Cataluña. Yo podría vivir mañana en Cataluña como ciudadano español. Y al día siguiente, o incluso en esta misma
una serie de puestos, por ejemplo, de la administración pública catalana a los que yo no puedo acceder, simplemente porque yo no hablo catalán, y yo legalmente tengo el derecho de llegar mañana a Cataluña y establecer mi residencia. Yo no puedo ir a un programa en la televisión pública catalana, porque yo no hablo catalán. Bueno, por supuesto que haré un esfuerzo, pero a mis 45 años es un poco difícil que yo alcance un nivel de fluidez como para hacer esas cosas, para acceder a un cargo de la administración pública. Por ejemplo, soy abogado, para ser juez en Cataluña, pues he luchado porque necesariamente se hable catalán, o para acceder a un puesto de la administración pública. O fíjate algo que me contaba una amiga. Ella son una pareja de amigos abogados. Ellos fueron a estudiar un posgrado en Cataluña a principios de los 90, y el esposo era abogado y estudió un doctorado en Derecho Penal. Y bueno, el doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona se dictaba en castellano, pues, punto, pues no tuvo ningún problema. Aunque él es hijo de catalanes, pero no habla catalán, vivía aquí en Venezuela. Y ella pretendió estudiar una maestría, y el obstáculo para la maestría fue que le informaron: mire, la maestría va a ser dada en catalán. Y las universidades catalanas en muchas áreas han sido universidades reconocidas en Europa por su excelencia, pero sin embargo el empeño de ellos en catalanizar, en términos lingüísticos, todos los ámbitos de la vida pública, por lo menos en la vida pública, ha llevado a que se pierdan oportunidades y a que haya estudiantes que no vayan a Cataluña por eso. El otro día, un famoso economista liberal se quejaba porque pretendían que a todos los profesores universitarios tuvieran que hacer una prueba de suficiencia en catalán, y él, que es un nacionalista catalán, dijo: mire, yo no presento ninguna prueba, yo nací en Cataluña, no me falten el respeto. O sea, a veces se llega a ese tipo de irracionalidad, y lo que se buscaba con eso era cuestionar la permanencia en las universidades de profesores que no hablaran catalán, independientemente de sus méritos académicos. Y la realidad de la calle es que la mitad de los ciudadanos, o un poco más de la mitad de los ciudadanos que viven en Cataluña, tienen como lengua materna el castellano. Entonces, dejen que la gente escoja su lengua. Además, en las zonas urbanas de Cataluña, todo el que habla catalán también habla castellano. Entonces, si hay un profesor que en una universidad va a dictar una cátedra, va a dictar una clase, y no sabe hablar catalán, ¿cuál es el problema en que lo dicte en castellano? Si todos los que hablan catalán lo van a entender. Y yo creo además que si no hubiera esa necesidad de imponer, ¿quién no va a entender que es útil aprender catalán si tú vives en Cataluña? O sea, solamente un fanático llegaría a decir: no, yo voy a vivir en Cataluña, me voy a sentar aquí el resto de los 40 años de mi vida, por ejemplo, en mi caso, y me voy a ir con mis hijos, pero yo no voy a poder permitir que mis hijos hablen catalán, ni yo quiero aprender nada de catalán. O sea, yo voy a hacer que mis hijos no tengan comunicación con los niños de su edad. No, por favor, eso sería un proceso natural. Pero esta gente, de lo que debería ser un proceso natural, quizás por la reacción de lo que sufrieron en el pasado, han tratado de imponerlo. Y eso indica una conducta antiliberal. Y esa es mi única reserva al tema de la secesión, porque yo en general con las secesiones tengo simpatías al igual que tú. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical, José, y al regreso ya vamos con nuestro último segmento de este programa. @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor José González de la Universidad Católica Andrés Bello a propósito de la posible secesión de Cataluña. José, en todo este argumento que hemos venido teniendo a propósito del tema lingüístico, que sin duda es el central en las pretensiones secesionistas de Cataluña, tú has postulado que, bueno, en función de que un poco más de la mitad de la población nativa de Cataluña tiene como lengua primaria el castellano, pues entonces un posible Estado independentista debería abrir más espacio para la libertad lingüística. Ahora, yo te pregunto, en el caso hipotético de que la población hispanoparlante sea menor, ¿habría ahí justificación para que el posible Estado independentista catalán sí seleccione al catalán como única lengua oficial? Es decir, ¿cuánto porcentaje de hispanosparlantes tendría que haber para que la decisión del Estado catalán sea legítima en torno al privilegio de su lengua? No tengo un criterio matemático, pero es una cosa que tú puedes sentir en las calles. El castellano es una realidad en las calles de las zonas urbanas más importantes de Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, que es fundamentalmente lo que conozco. O sea, entonces tú no puedes darle espalda. El pueblo catalán, salvo
nadie pretende, bueno, que la lengua oficial de las autoridades del Estado sea también el alemán, que el alemán sea cooficial, pero el castellano es una lengua propia de Cataluña, tan propia como lo es el catalán. Entonces, si se acepta esa realidad y si se deja de reprimir y si se da libertad a las personas para elegir quienes son enemigos de la secesión catalana, quedarían estos enemigos radicales que atacan a Cataluña, que a veces utilizan términos despectivos para referirse a los catalanes, quedarían absolutamente desarmados. Eso les allanaría mucho el camino. Fíjate que yo no sabía hace varios años lo que era Esquerra Republicana de Cataluña, no me había detenido a leer un poco sobre la historia de Cataluña, y la primera vez que oí a Carod Rovira, que era para ese momento el líder de Esquerra Republicana, él dijo en una entrevista, mire, yo le quiero aclarar, nosotros no somos nacionalistas, nosotros somos independentistas. Nacionalistas son los señores de Convergencia, y son los señores de Unión de Cataluña. Yo lo que soy es independentista. Y yo cuando oí aquel planteamiento, a pesar de que era un individuo de izquierda, izquierda, bueno, quiere decir izquierda en catalán, dije, sí, caramba, este es un planteamiento inteligente. Este hombre está por la secesión, no por los elementos identitarios, pero lamentablemente Esquerra cayó en lo mismo. Cayó en el tema de los elementos identitarios y cayó en el tema del antiespañolismo, porque eso es otra cosa. Se está construyendo un proceso de secesión desde el rechazo a otra nacionalidad o a otro conjunto de elementos identitarios de otras personas. Entonces, por ese camino, lamentablemente, esa va a ser una secesión llena de heridas. Y voy a poner un ejemplo, los futbolistas, por ejemplo, que a alguien le puede parecer frívolo, pero para España y para Cataluña es muy importante. No, el fútbol no es ningún asunto frívolo. Disculpar. ¿Cuántos catalanes juegan en la selección española? ¿Y qué ha logrado la selección española de fútbol? ¿O cuántos españoles, no catalanes, viven en Cataluña y juegan en el Fútbol Club Barcelona? Y en un momento de una separación les dirían, mira, para acá o para acá. Eso sería una realidad desgarradora, no por el hecho de la secesión, sino por la forma en que la secesión se produciría. Entonces, ese es el tipo de cosas que no pueden pasar. Además, hay una serie de consecuencias prácticas que no es culpa de los catalanes, y aquí sí voy a excusar al presidente Mas y a todos ellos. Bueno, el proceso de secesión llevaría a que Cataluña primero es un Estado independiente y después tiene que pedir su ingreso a la Unión Europea. España tiene derecho de veto. Si el gobierno español sintiera que este proceso es un proceso traumático y lo valoraría como inconstitucional, bueno, puede vetar por determinado tiempo y molestar el ingreso de Cataluña. Y eso haría que los ciudadanos catalanes, por ejemplo, tuvieran problemas en ingresar a otros países de la Unión Europea, si eventualmente perdieran la nacionalidad española, aunque alguien allí ha hablado de la posibilidad de que tuvieran doble nacionalidad catalana y española, tendrían el tema de las aduanas, tendrían una serie de dificultades. Pero claro, eso no es culpa de quienes aspiren a la secesión de Cataluña, ya esa es culpa de las estructuras de los estados, que es de lo que hablábamos antes. Siempre los estados entorpecen el ejercicio de la libertad de las personas. Realmente no debería haber, no hay barreras aduanales dentro de la Unión Europea, pero es que no debería haberlos en ninguna parte. Claro. Eso les daría un poco más de margen, pero eso no es culpa de ellos. Claro. Ahora, quitando el tema nacionalista y el tema lingüístico, José, ¿tú considerarías que hay suficientes argumentos de legitimidad para que los independentistas catalanes, si lo hicieran de una forma liberal, podrían optar al proyecto secesionista? Porque el principal argumento no nacionalista que ellos invocan es el expolio fiscal. O sea que desde Madrid realmente hay una depredación de recursos y que pues a Cataluña prácticamente la están desangrando con subsidio a otras regiones de España, como Andalucía fundamentalmente. Eso es justo, porque hay otra gente que dice que no, que si se calculan los impuestos de otra forma, pues más bien Cataluña es privilegiada del Estado central español. ¿Cuál es tu postura? En mi lectura, quizás eso pudo haber sido una queja legítima en algún momento, en el cual el nivel de desarrollo y de aporte de Cataluña a España era mucho mayor que el de otras regiones, pero ya hoy Cataluña no es la región más próspera de España, ni en términos absolutos ni en términos relativos. Y eso ha coincidido con el abandono de los rasgos liberalizadores que había en los gobiernos autónomos catalanes después de la aprobación de la Constitución. O sea, los gobiernos de Convergencia y su aliada Unión eran gobiernos mucho más liberalizadores en términos económicos, mucho más amigos de la empresa privada de lo que era la mayoría de los gobiernos autónomos autonómicos en otras regiones de España.
y de lo que era el propio gobierno central. Pero ha habido una transformación. El Estado catalán o la Generalidad catalana, el gobierno catalán cada día es más interventor, cada día es menos amigo de la empresa privada o de la iniciativa privada de lo que lo era antes. Entonces ese argumento quizás valía antes, pero si pones ese argumento en la mesa, lo que podemos hablar es de la secesión de Madrid, porque esa es hoy la región o la comunidad autónoma más pujante y es la que más aporta y la que menos recibe. Entonces, sí, quizás Cataluña aporta más y recibe menos si la comparas con Andalucía, pero Cataluña no es expoliada por España. Eso no es así. Al día de hoy no es así. Al contrario, al día de hoy Cataluña puede recibir hasta un trato de beneficio. Y hay quienes creen que esto lo que va a terminar simplemente es en una negociación para obtener más beneficios económicos. Pero yo creo que ya ese paso se cruzó. Aquí ya es un problema político y la solución no es económica, y el presidente Rajoy cree que lo va a arreglar soltándole más dinero a los catalanes, y está totalmente equivocado, porque quienes están comprometidos con la causa de la independencia no lo van a abandonar por un poco más de recursos, un poco menos. Bueno, te me adelantaste a lo que te quería consultar y ya casi nos vamos. Te pido una respuesta muy breve. Un pronóstico de 10 años. ¿Habrá un nuevo país o seguirá este conflicto? Bueno, la verdad que yo creo que España va a entrar con respecto a Cataluña y probablemente con el País Vasco, que prudentemente viene a la saga en una situación de caos. Y probablemente los catalanes, que han demostrado ser, la élite catalana ha demostrado ser muy constante pero prudente, a lo mejor le baja un poco el acelerador al proceso por este obstáculo de la Unión Europea. Pero si no hubiera el obstáculo de la Unión Europea, yo creo que estuviéramos a muy pocos meses de que se concretara la secesión en Cataluña, porque ellos han ganado la batalla de la opinión pública en Cataluña y la han ganado por la mediocridad del liderazgo nacional español. Así que si tú me preguntas a 10 años por este camino, yo veo a Cataluña fuera de España. ¿Pero con derramamiento de sangre? No con derramamiento de sangre, pero sí con heridas muy profundas. Yo veo una Cataluña fuera de España, con un gobierno español probablemente intentando reivindicar su soberanía sobre el territorio catalán y obstaculizando la entrada de Cataluña a la Unión Europea, cosa que desde ese punto de vista español es legítimo, porque bueno, si se están separando de una manera traumática, pues yo no les voy ahora a facilitar el ingreso a los beneficios de un club al cual yo pertenezco. Y lamentablemente también veo una sociedad catalana menos libre como consecuencia de un gobierno independiente. José, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Me gustaría en un futuro pues consultarte sobre la posible secesión zuliana, porque yo sí creo que el Zulia quizás... bueno, pero yo sí te adelanto que yo sí creo que ha habido una cierta expoliación fiscal por muchos años aquí en este territorio. No te lo digo porque sea el mensaje de las gaitas, sino que yo creo que la riqueza petrolera del Zulia no ha sido correspondida con el situado constitucional. Pero eso lo dejamos para una futura ocasión. Muy agradecido por haber recibido la llamada. Ok, gracias por todo. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelva Torres en la productora de Luz Radio, Jesús Urbina es el director Norelva Torres es la productora de Ágora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.